Hola familia, no estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Vamos a compartir las lecturas de este día 29 de septiembre del 2024, hoy siendo el domingo 26 del tiempo ordinario. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposara sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se había quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no había ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Persevérame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Segunda lectura. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por la desgracia que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha consumido sus vestidos. Inmohecidos están sus oro y su plata, y ese modo será una prueba contra ustedes y consumirá su carne como el fuego. Con eso ustedes han tesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a unos que expulsan a los demonios en tu nombre, y como no es de nosotros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que se pusiera al cuello una de estas enormes piedras de molino y los arrojaran al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querida familia, cuando nosotros leemos la palabra y a lo mejor estamos viviendo ciertas circunstancias en nuestras vidas, llega a tocar el corazón, llega a poder descubrir qué es lo que el Señor te pide. Yo creo que todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos que estar atentos a la palabra. Y es interesante cómo en la primera lectura del libro de los Números se manifiesta algo que para muchos puede ser difícil comprender. ¿Cómo es que a dos hombres que no estaban con Moisés se les otorga el Espíritu Santo? Ese espíritu de profetizar. Y muchas veces es porque algunas ocasiones ponemos parámetros, ponemos categorías o hasta algunas circunstancias que pensamos que es así donde debe de actuar Dios. Y entonces empezamos a bloquear lo que realmente Dios quiere otorgar a sus hijos, a sus fieles, a los que creen en Dios. Y cuando esto pasa, podemos llegar a la arrogancia y decir, ¿por qué estos sí y a estos no? ¿Por qué este sí, por qué este no? Y entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo la forma en que actúa Dios en la vida? ¿Y cómo pensar esto? Pues debemos de pensarlo de una manera sencilla como es Dios. Dios es sencillo. Dios no se basa a través de una aritmética de 2 más 2 son 4, sino más bien del corazón. Y el corazón lo conoce Dios. El corazón que tú y yo tenemos lo conoce Dios a la perfección. Sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cómo son nuestras formas, sabe cómo son nuestras maneras de pensar y de actuar y de esperar en la vida. Y que cuando nosotros estamos abiertos del corazón, Dios va a actuar. Dios va a hacer en nosotros grandes cosas. Y no esperando a que el otro o alguien haga lo que esperan, sino lo que Dios quiere que se haga. Y lo vuelvo a decir, esta semana lo dijimos, no somos títeres, sino más bien Dios nos otorga la gracia para ir desarrollando su voluntad. Y luego aparece en la carta de Santiago algo que en lo personal me llama la atención, porque le habla a las personas que han atesorado a lo mejor dinero, fama o poder, y que algunas ocasiones han actuado según sus criterios para su bien y no para el bien común, que algunas ocasiones han hecho que otros se limiten, no crezcan y mucho menos puedan desarrollar sus cualidades que les ha dado Dios. Y eso clama al cielo. Yo siempre le pido a Dios que me ayude a ser un buen sacerdote, a que lo que yo comparta sea para el crecimiento de los demás, y un crecimiento que pueda hacer que los demás conozcan a Dios como yo lo he conocido, porque ha estado conmigo personas, sacerdotes, familia, amigos y personas que amo y estimo cerca de mí, y me han llevado a superarme dando sus recursos, su tiempo, su espacio, su afecto, y me han provocado
la alegría del Evangelio. Y no una alegría que se queda cerrada, sino más bien la alegría de poder ir a hacer la voluntad de Dios. Y no es hablar de mí, es hablar de la obra de Dios. Cuando muchas personas piensan que cuando uno habla de lo que Dios ha hecho, ellos o esas personas quieren a lo mejor tapar a Dios. Porque Dios lo que hace es hacer conciencia. Y así lo dice el Evangelio. Así lo dice hoy el apóstol Santiago. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. A veces así nos pasa. Matamos al inocente o lo condenamos y lo matamos para sentirnos que nosotros somos los superiores. Y luego, para rematar en este domingo, habla acerca de cómo es que nosotros somos partícipes de la obra salvadora. Cómo es que Dios nos da la posibilidad de ser cooperadores de esa obra misericordiosa. Y que algunas ocasiones cuando encontramos a otras personas que no llevan nuestro mismo estilo o nuestra misma estructura, queremos cerrar la puerta. Y yo me he encontrado en muchas circunstancias que veo cómo las personas hacen crecer la fe de otros. Pero también he encontrado personas que a lo mejor quieren que con la fe aumentar su fama, su poder o su estabilidad. Y por eso Jesús les dice: si no están en contra mía, están a favor nuestra. Y entonces hay que descubrir y hay que ir analizando cómo es que actúan aquellas personas que a lo mejor no están en nuestro mismo ámbito, ya sea de la adoración nocturna, ya sea de la renovación carismática, ya sea de acción católica, ya sea de la pastoral juvenil, ya sea la pastoral familiar, ya sea la pastoral catequética, ya sea la pastoral social, la vocacional, la penitenciaria. ¿Cómo es que ellos, de una manera distinta, estructuras, porque cada una de las pastorales en las cuales, de pastoral litúrgica, viven esa fe, viven eso, aportan? Ojo, aportan, no que cierran. Porque también dice el Señor: al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría si pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y se arrojara al mar. Muchas ocasiones debemos de preguntarnos: ¿estoy siendo ocasión de pecado para mis hermanos? ¿Realmente los estoy ofendiendo? ¿Estoy siendo más obstáculo? Y tengo que saber analizarme y analizar lo que estoy haciendo. Y entonces Jesús advierte: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo, si tus piernas. Pero no es que nosotros nos quitemos una mano, no es que nos quitemos un ojo, sino quitarnos actitudes, acciones y algunas veces estructuras que no ayudan ya en la evangelización, en la muestra de la salvación. Y eso solamente puede ser a través del discernimiento del Espíritu Santo y de la obra de Dios. ¿Cómo es que hoy en día está siendo partícipe de esa obra de Dios? Y es necesario que todos entremos en ese discernimiento. Un discernimiento para no perdernos los premios de la vida eterna. Que en este domingo tú puedas descubrir cómo es que vas realizando en la obra salvadora y cómo es que así estás siendo abierto al corazón a escuchar a Dios, a llevarlo en tu corazón y a compartirlo con los demás. Que en este domingo puedas compartir con los demás la palabra de Dios, que también alivie tu corazón de todas aquellas cosas que a lo mejor te ponen triste o te agüitan o simplemente a veces no encuentras salida.
Te invito a hacer una oración conmigo y así poder orar juntos para estar siempre abiertos al corazón de Cristo. Dios nuestro, derrama en nuestros corazones y sobre todo en tu iglesia el don del Espíritu Santo, para que, enriquecido con su amor, podamos salir con valentía a compartir la palabra y nunca ser un obstáculo para nuestros hermanos. Que podamos ser dóciles a esa luz de tu Espíritu y que podamos compartir el rostro de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un bonito domingo y una fantástica semana, y no se te olvide compartir, darle like y sobre todo suscribirte para que así muchas más personas conozcan la palabra de Dios. Que tengas un bonito domingo y una fantástica semana. Bendiciones.